Muy buenas tardes, bienvenidos a uno de los episodios de las leyes universales. Hoy quiero hablar con Angélica sobre la ley de la vibración o la ley de atracción, porque muchos confundís. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí y compartir información sobre estas magníficas leyes que operan en nuestra vida. Sí, la verdad que una de las cosas que he aprendido de ti es que cuando uno aprende o conoce en un porcentaje pequeño, porque nunca se deja de aprender, las leyes universales, uno tiene más control sobre su vida. Es, realmente es así. Creo que aparte que son apasionantes, además creo que el conocimiento lo que nos ayuda también es a entender mejor cómo funciona todo. Y yo considero que es básico entender cómo funcionan las leyes y como dices tú, nunca se deja de aprender. Creo que los que estamos realmente interesados en saber bueno, cómo funciona la vida, nunca vamos a dejar de querer aprender, ¿no? Así que, pero sí que es cierto que muchas veces necesitamos que nos clarifiquen un poco, ¿no? La información, que es un poco también la intención de por qué estamos haciendo estos podcasts, ¿no? Un poco para intentar explicar lo que hemos aprendido nosotros de una manera sencilla, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor y lo pueda utilizar en su vida diaria. Sí. Y una cosa importante de lo que estamos haciendo. El otro día leí un libro que hablaba de que era importante dar el diezmo y que muchas veces ese diezmo estaba mal entendido con dar dinero, ¿no? Y cuando el diezmo consiste en transmitir la verdad libremente a las personas. Y yo creo que nosotros en parte damos ese diezmo para que las personas conozcan la verdad. Bueno, creo que al final el propósito de la vida de todos y cada uno de nosotros de forma individual es aportar algo al mundo, ¿no? Y si nosotros, ¿no? En este caso hemos decidido, oye, de lo que hemos aprendido vamos a... Nos hubiera gustado que nos hubiera llegado a nosotros, ¿no? Un poco partimos de esta idea, ¿no? A mí siempre me hubiera gustado haber tenido acceso a este entendimiento mucho tiempo antes, ¿no? No me quejo porque ha llegado a mi vida, ¿no? Pero imagínate esto si llega a ti cuando eres joven, cuando eres más joven, ¿no? Esto, eh, yo que tengo la experiencia de trabajar con gente joven y realmente se sienten afortunados de tener esta información a esta edad temprana, ¿no? Porque esto al final luego te facilita tener una vida mucho más significativa, creo, ¿no? Pero sí, creo que nosotros, esto es nuestro diezmo, ¿no? También lo que vamos a contribuir. Mm. Vamos a hablar de la ley de la vibración, pero claro, las personas conocen más la ley de la atracción más que la de la vibración. Me gustaría que me explicaras brevemente en qué consiste esta ley de la vibración y Mm. por qué es tan importante en nuestro día a día. Efectivamente, es súper importante, ¿no? Y creo que además es verdad, se conoce más la ley de la atracción, pero hay que entender primero la ley de la vibración y ahora explicaremos por qué. La ley de la vibración básicamente lo que decreta es que todo está en movimiento, nada está quieto, ¿no? Todo vibra, desde la partícula más pequeña del átomo hasta un rascacielos. Todo eso son manifestaciones, ¿vale? De diferentes niveles de vibración, ¿no? Porque entre una frecuencia y otra frecuencia de la vibración hay infinidad de densidad y de intensidad. ¿Qué sucede? Que partiendo de esta idea, lo que tenemos que tener claro es que somos masa de energía, ¿vale? Y que nosotros vivimos en frecuencias. Así que para entender la ley de la vibración me gustaría aclarar algunos conceptos. El primero de todos, que creo que esto va a ayudar también a la audiencia a entender la importancia de la ley de la vibración, es que energía y materia son la misma cosa pero en polos diferentes. Y esto es algo que ya está demostrado también, ¿no? La dinámica cuántica, de hecho, lo ha demostrado que realmente la energía, ¿no? La energía y las partículas son la misma cosa. Al final, llegamos a la conclusión de que somos energía. Y fíjate lo importante, somos seres vibratorios.
Lo que significa al final que nosotros vivimos en un universo en el que hay una realidad vibratoria también. Por lo tanto, las personas que quieren entender cómo funciona la ley de la atracción, primero tienen que entender que son seres vibratorios, que lo que piensan emite vibración, que sus sentimientos emiten vibraciones y que sus acciones también emiten vibraciones. Por lo tanto, si somos seres vibratorios, tenemos que entender que hay una realidad vibratoria en cada uno de nosotros, ¿no? Y es importante primero dar este primer paso para entender luego lo que decías de la ley de la atracción, ¿no? Que es la ley más conocida a lo mejor. Muchos de los gurús hablan de la importancia de elevar nuestra frecuencia, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿cómo podemos ser conscientes de cuál es nuestra frecuencia y cómo afecta esto a lo que queremos atraer a nuestra vida? Bueno, partiendo de la base que al final las frecuencias lo que hacen son, te expresan los niveles de vibración en el que estás, tenemos que entender que es una frecuencia elevada y que es una frecuencia baja, ¿no? Por ejemplo, ahora una frecuencia baja que es, bueno, nuestro cuerpo físico es una frecuencia baja y la mesa, por ejemplo, la mesa en la que yo ahora tengo, ¿no? Estoy aquí. Esto es una frecuencia baja, por tanto parece que es materia. ¿Qué es una frecuencia más elevada? Pues la frecuencia más elevada sería todo lo que no vemos, todo lo que está en el invisible. Entonces, hablando de cómo podemos estar más en contacto de una frecuencia más elevada, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué indicadores tenemos en nosotros para saber si estamos en una frecuencia elevada o no? Y el indicador por excelencia son las emociones. Tenemos que saber que las emociones son nuestro GPS interior. Por lo tanto, si nosotros queremos tener vibración alta, vamos a lanzar una pregunta de sentido común. ¿Cuáles creemos que son esas emociones que tienen vibración más alta? ¿El amor o el odio? ¿La alegría o la tristeza? O sea, ¿qué es lo que al final creemos que va a tener una emoción mucho más elevada? Pues evidentemente lo que tenga un polo de carga más positiva y en este caso entre amor y odio siempre va a ser el amor, ¿no? Agradecimiento tiene una frecuencia muy elevada. Con lo cual, si una persona se plantea cómo puedo saber yo en qué frecuencia estoy, lo primero que le diría es ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Realmente sientes que vives tu vida en agradecimiento constante, que te sientes que estás en armonía con la vida? Eso significa que estás en una frecuencia elevada. Ahora, si sientes que estás cansado, por ejemplo, ¿no? Personas que a veces te dicen, es que yo siempre voy cansada, es que yo lo que siento es que todo lo que llega a mí es negativo. Claro, hay que preguntar a esa persona básicamente en qué está enfocada la mayor parte de su tiempo. ¿Por qué? Pues porque si, como hemos dicho antes, los pensamientos emiten vibración, partamos del principio, ¿qué es lo que estás pensando constantemente? ¿Qué es lo que estás sintiendo constantemente? Porque hay algo muy importante que me gustaría compartir, ¿no? Y es que hay que tener muy claro que lo que piensas con lo que sientes y cómo accionas está totalmente relacionado. Así que tomar conciencia de cuál es ese sentimiento creo que es una manera rápida de saber en qué estás vibrando. Si estás vibrando en emociones altas o estás vibrando en emociones más bajas. Muchas personas hablan de que lo semejante atrae a lo semejante. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí ya estás poniendo en funcionamiento la ley de la atracción. Esto es realmente, ¿qué significa esto? Una ley de la atracción lo que decreta es que atraes a ti aquello en lo que estás en armonía vibracionalmente. ¿Qué pasa? Que lo que decías ahora, lo semejante atrae lo semejante, significa que lo que atraes a ti es lo que está ajustado a la vibración que está contigo, la frecuencia. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción es una ley de respuesta. ¿A qué? A la vibración que emites. Pero fíjate qué interesante, como somos seres vibratorios, estamos constantemente emitiendo vibraciones, la ley de la atracción responde a lo que emites, con lo cual si tú estás constantemente emitiendo vibraciones de preocupación, vas a traer a ti, ¿qué vas a traer? Situaciones o eventos en tu vida que hagan que están ajustados a lo que estás emitiendo.
Por lo tanto, si una persona quiere atraer cosas diferentes, tiene que ir al principio. Tiene que empezar a vibrar, tiene que empezar a emitir, tiene que ofrecer una vibración diferente. Eso es muy interesante porque te das cuenta que el primer paso que tienes que hacer es que la realidad emocional va primero y la realidad material va segundo. Y muchas personas a veces esto no lo tienen muy claro, ¿no? Quieren empezar a trabajar la ley de la atracción, pero no puedes hacerlo si primero no te ajustas vibracionalmente con lo que quieres atraer. Te estás saltando un paso muy importante, Muy importante. muy importante. Pero hay una pregunta que pueden hacer las personas y es, ¿qué herramienta o técnica puedo utilizar para elevar mi vibración? Bueno, yo lo que recomendaría es, primero de todo, y creo que es algo que, bueno, es sencillo de entender, primero la meditación. Porque cuando tú meditas, aquietas la mente. ¿La aquietas de qué? Del ruido exterior. Lo que haces es que te escuchas a ti y entras en contacto con el centro, con tu centro, ¿no? Y esto es muy, muy importante, la primera. La segunda es visualizar. La visualizar es esa herramienta magnífica que lo que hace es que te permite entrar en sintonía con tu deseo, pero de una manera con foco, de una manera en la que al final, ¿qué haces? Fíjate, centras y diriges tu pensamiento en aquello que realmente deseas, con lo cual estás dirigiendo la emisión de tu energía, ya le estás poniendo dirección, ¿no? Luego otra cosa que yo también recomendaría es, si estamos diciendo que al final la vibración la vamos a interpretar con las emociones, ¿qué es aquello que a ti eh, te da esa emoción positiva? Hazlo. Lo que tú sientas en tu vida que para ti te hace sentir bien, haz esas actividades, porque lo que vas a hacer es que vas a estar constantemente en una emoción positiva, de una fuerza de atracción mucho más elevada, ¿no? De lo que quieres. Por lo tanto, si a ti te hace feliz, por ejemplo, realizar clases de canto, canta. Si a ti te hace feliz ir a entrenar al gimnasio, ves a entrenar al gimnasio. Si a ti te hace feliz leer un libro, lee. Porque lo que estás haciendo es que estás convirtiendo en un creador deliberado, con intención. Estás decidiendo. Fíjate qué importante esto, ¿no? Cuando tienes conocimiento de eso, te puedes convertir en una persona que piensa a propósito y siente a propósito de lo que quiere. Así que esto creo que es, bueno, muy efectivo, ¿no? Muy efectivo. Muy efectivo. Oye, hablando de un poco de la ley de la atracción, y tú que has tratado con muchas personas y has ayudado a muchas personas, ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando aplican la ley de la atracción? Bueno, yo creo que resaltaría que el error común está muy basado en la incoherencia. Encuentras mucha gente que es muy incoherente entre lo que dice, siente y hace. No hay coherencia en eso. Y al no haber coherencia, al final lo que vas a manifestar en tu realidad material es lo que estás viviendo en tu realidad emocional. Con lo cual, por mucho que tú me digas a mí, yo soy una persona que siempre veo el lado bueno de las cosas y soy positiva, pero yo siempre estoy emocionalmente esperando que me pase alguna desgracia, no hay coherencia aquí, ¿no? Con lo cual hay que tener esa coherencia. Y luego a lo mejor otra cosa también que me he encontrado, a lo mejor que destacaría, es que muchas personas accionan sin antes tener el ajuste vibracional primero. Es decir, se enfocan en hacer acciones masivas porque se piensan que el secreto está en accionar y el secreto no está en accionar. El secreto está en que primero hagas el ajuste emocional vibracional. ¿Por qué? Yo era uno de esos. Porque sí, pero tú has cambiado mucho eso. Pero fíjate, y aparte tú lo puedes explicar, porque tú mismo lo has experimentado. ¿Qué pasa si yo acciono antes de tener un ajuste vibracional, emocional primero? Estoy accionando ¿hacia qué? Hacia nada.
Me voy a cansar al final, ¿no? Y tú lo sabes que esto es así. Primero tienes que encontrar ese ajuste de tu deseo, porque tu deseo tiene una versión vibracional. O sea que primero encuentra ese ajuste emocional y luego acciona, ¿no? No sé si tú quieres compartir el cambio que has hecho tú, porque tú realmente has Sí, entendido que la acción es diferente ahora, ¿no? sí, realmente yo siempre lo digo, ¿no? Y lo he dicho públicamente, ¿no? Que tú eres una de las personas que me ha ayudado a pararme, a tener serenidad, ¿no? Siempre lo diré, que me pusiste a leer un capítulo de Jay Allen que se llama Serenidad, y Es verdad. lo estuve leyendo durante 15 días, hasta que aprendí que lo que decía Jay Allen, ¿no? Que el hombre que tiene serenidad es el que mayor tesoro tiene. Y Claro. cuando accionamos por querer algo, pero no hay un estado emocional o vibratorio ahí, al final ese algo no viene. Pero sí es verdad que cuando se acciona con una necesidad y una emoción de cambiar a todas, sí que es verdad que eso sucede. Si eres coherente, como tú bien has dicho, y estás alineado, ¿no? Pero sí, la serenidad apareció en mi vida y he provocado cambios. Pero también porque tú ahora eres una persona que como vives con un corazón más sereno, eh, escuchas tus emociones, las interpretas y sabes ajustar primero. Entonces tus acciones ya no son masivas, son más inteligentes. Claro. Esa es otra de las preguntas que te iba a hacer y te lo iba a hacer porque cuando o hablamos de serenidad, hay que conocer muy bien cuáles son tus emociones y controlar tus emociones. Mm. Y te iba a preguntar cómo las personas pueden saber cuáles son sus emociones, controlarlas y así con ellas elevar su vibración hacia donde quieren ir. Bueno, yo primero que les diría a lo mejor es que primero miren cómo está su vida, que hagan un inventario de su realidad, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Y se darán cuenta al final de que se repiten muchos patrones en diversas áreas de la vida, ¿no? Eso significa que en ti hay un patrón emocional y de pensamiento bastante constante, ¿no? Así que lo primero que les diría es obsérvate, observa, ¿no? Observa qué es lo que hay fuera de ti. Y una vez lo observas y tengas este inventario, entonces es el momento ¿de qué? De revertirle. ¿Y cómo se revierte? Pues mira, una técnica que se puede utilizar, y es un poco la que enseño, también la que practico yo, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es aquello que quieres? Haz una lista de tus deseos, ¿no? De aquello que realmente quieres en tu vida, de lo que quieres cambiar. Y al lado de cada deseo que pongas tú en la lista, pon al lado cuál es el sentimiento que asocias a ese deseo. Por ejemplo, ¿no? Sea en el ámbito que sea. Una vez tengas la lista de los sentimientos, es la hora de empezar a hacer ¿qué? Un poco lo que te comentaba antes, ¿no? En convertirte en esa persona que deliberadamente y con propósito siente el qué, lo que quiere experimentar. Así que una vez tengas en tu papel escrito, oye, si yo quiero, mira, por ejemplo, esto, el otro día lo voy a compartir con la audiencia, me pasó la semana pasada en el Club del Libro que estamos haciendo de Geneve, estábamos explicando el tema de cómo hacer una imagen clara mental de lo que deseas, ¿no? Y una de las participantes que desea tener más prosperidad económica, me decía, no, yo me imagino a mí misma que yo voy a tener más prosperidad, que voy a vivir en una casa determinada. O sea, ella se ponía mucho en el futuro, ¿no? Y le dije, bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil. Y le dije, ¿qué es lo que tú ahora tienes en tu vida, ahora mismo en tu presente, que te hace sentir así? Y curiosamente, hacía unas semanas se había comprado 2 butacas nuevas para su salón. Son 2 butacas magníficas y me dice, no, realmente me las compré porque cuando las vi lo primero que pensé es, estas butacas son de una mujer próspera. Dije, ya lo tienes, no te lo compliques, utiliza lo que ya tienes. Así que le dije, haz lo siguiente, cuando te sientes en esas butacas, conéctate con el sentimiento de lo que a ti esa butaca te da. Porque ¿qué estás haciendo? Fíjate qué interesante, ¿no? Estás utilizando un canal que ya tienes
para hacerte sentir algo que tú deseas que se manifieste un poco más en tu vida, ¿no? Más prosperidad. Pero si esas butacas ya te lo hacen sentir, utilízalo. Siéntate en la butaca, sé consciente del sentimiento que tienes en ese momento, increméntalo. ¿Y cómo se incrementa? Práctica, práctica, práctica. Hazlo cada día. Toma el café sentada en esa butaca. Y me decía ella, realmente ella se quedó sorprendida, ¿no? Me decía, ¿en serio? Pues lo voy a hacer así, porque no hace falta que me monte un peliculón. Voy a utilizar algo que ya me hace sentir así. Interesante. Te iba a preguntar ahora sobre una experiencia, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta un poco más profunda, ya que hemos llegado un poco a la conclusión de este programa, ¿no? Hemos visto 3 leyes con esta: la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia y la ley de la vibración. Y me gustaría que me dieras pequeños tips de cada una para que estemos alerta y lo apliquemos a nuestra vida, porque creo que eso puede marcar la diferencia, porque son 3 leyes muy importantes. Ahora hablaremos en el siguiente programa de la cuarta, es el resultado de estas 3, ¿no? Pero sí me gustaría que dieras esos pequeños tips para que estuvieran en alerta, para que practicaran estas leyes universales a su favor. Bueno, mira, de la ley del mentalismo creo que así como una idea clara, ¿no?, que podría ayudar es si partimos de que todo es mente, de que existe una mente universal y tú formas parte de ello, esto creo que al final te tiene que llevar a la conclusión de que tú eres un poder creativo porque tú eres una parte individualizada de la mente universal. Así que en ti hay ese poder de crear, ¿no? Creo que tendría esto que ayudar. Desde otra parte también, ¿no? Al final la creación es neutral, eres tú el que en el modo en cómo la miras con tu percepción, la creación es de una manera o de otra. Pero creo que con la ley del mentalismo me gustaría que quedara el mensaje de que tú formas parte activa de tu vida. Eres un co-creador activo constantemente con lo que piensas, ¿no? Y con lo que sientes, evidentemente. Luego de la segunda ley que estuvimos mirando, que es la ley de la correspondencia, esto lo más magnífico de todo es que si aplicamos ¿no?, el principio hermético de cómo es arriba es abajo y lo trasladamos a lo que está relacionado de cómo es dentro es fuera, me gustaría que la gente utilizara la ley de la correspondencia a su favor pensando lo siguiente, ¿no? La gente se pregunta ¿por qué mi vida es como es? Pero se quitan de la ecuación, no se responsabilizan de ello, se sacan. Pero siguiendo la ley de la correspondencia creo que les ayudará a saber que ellos son responsables y co-creadores, por lo tanto lo que ven fuera es al final un espejo, un reflejo de lo que hay dentro. Así que creo que no pueden quitarse de la ecuación, se tienen que responsabilizar. Si quieres cambiar tu vida, toma las riendas, ¿no? Y de la ley de la vibración creo que al final lo más increíble de esta ley es que al final lo que nos explica es que vivimos simultáneamente en una realidad vibratoria. Con lo cual, si la realidad vibratoria y emocional va primero, utiliza este atajo para crear en tu vida lo que deseas. Créalo primero a nivel vibratorio. Porque cuando lo crees a nivel vibratorio, la realidad material va a ser automática. Porque esto es lo que va a pasar. La ley de la atracción lo que va a hacer es que va a atraer a ti lo que está en armonía contigo, ¿no? Pero creo que al final el mensaje que querría dar es que no accionéis antes de haberos ajustado vibracionalmente a aquello que deseáis. Creo que lo resumiría así. Pues muchas gracias por este tercer capítulo y nos vemos en el cuarto. Muy interesante. Venga, vamos al cuarto.